Entre 1973 y 1993, Carlos Lenkersohn vivió en Las Manzanas, un municipio tojolabal de Chiapas. Este filósofo de origen alemán nacionalizado mexicano tuvo la experiencia durante 20 años adentrado en la selva lacandona, con esta comunidad del suroeste mexicano. Aprendió a hablar maya tojolabal y se encargó de darle una estructura lingüística a dicho idioma. Lo que antes era un idioma ágrafo, hoy sus hablantes lo pueden usar para expresar sus ideas a través de la escritura. El sonido tic significa nosotros. Esto es lo primero que le llama la atención a Carlos Lenkersohn al llegar a Chiapas, ya que como extranjero notó que el tic 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 era como muy repetitivo en el idioma tojolabal. Lenkersohn llegó a esta comunidad con ganas de aprender y no de imponer una epistemología, sino más bien llegó a adquirir una distinta a la que él ya traía desde Alemania. Algo importante de destacar es que Lenkersohn deja de ser un extranjero después de un tiempo en Las Manzanas, ya que se convirtió en un miembro más de la comunidad. He ahí la importancia de su pensamiento, porque cuestionó su formación eurocentrada que traía desde su realidad alemana y mejor aún la desaprendió para poder aprender una nueva forma de vivir y de pensar, que es la de vivir tojolabal. A este proceso cognitivo vivencial Lenkersohn la llamó nosotrificación. Recordemos que la filosofía de la ilustración occidental, que se caracterizó por el yo cartesiano, fue lo que separó al ser humano con la naturaleza al decir yo, ese yo cartesiano. Entonces a eso se contrapone pues el nosotros tojolabal, es decir, ese proceso de nosotrificación en Lenkersohn es que dejó de pensar en el yo cartesiano y empezó a pensar en el nosotros tojolabal. Pero los tojolabales son solo uno de los pueblos de nuestro continente que, a pesar de la colonización y la capitalización, se han mantenido y resignificado su propio idioma y su propio sistema de organización política, social e incluso económica. Esto da pie a que se puede hablar de una filosofía propiamente tojolabal que nada tiene que ver con la tradición de pensamiento europeo, es decir, es una auténtica filosofía que no es una imitación o falsedad como lo podría defender Salazar Bondi. En Las Manzanas los tojolabales hablan español al igual que en el resto de Hispanoamérica, pero nunca han dejado de tener su propio sistema de lenguaje, su propio sistema de pensamiento, su propio idioma. Eso se ha mantenido, es decir, son bilingües, incluso políglotas. Nosotros somos tojolabales, hoy aprendemos a escribir, los otros piensan no sirve nada nuestro idioma que no se escribe, pero nosotros ya aprendemos a corregir la falta esa. Este es un fragmento traducido de un poema tojolabal que es como un grito de alerta dirigido hacia la hegemonía hispánica, o en contra incluso de esa hegemonía. El español no ha sido, no es y no será el único idioma que se hable en nuestro continente, y he ahí la necesidad de llamar a este continente como Abyayala, pues Abyayala significa que en estas tierras no hay un idioma hegemónico excluyente, es reconocer la diversidad de lenguajes dentro de nuestro territorio, mientras que las categorías de Latinoamérica y América Latina se refieren pues a aquellas tierras en donde el idioma predominante pues es una derivación del latín, y Hispanoamérica pues justamente se refiere a los territorios donde predomina el español. En la búsqueda por la autenticidad de nuestra América, Bondi dice que el mundo hispanoamericano es imitativo. Es decir, él no niega la autenticidad filosófica de los pueblos originarios, sean estos Wixárika, tojolabales, mapuche, celtales, no la niega, pero es que no la niega porque ni siquiera reconoce que haya una condición filosófica en estos pueblos. Su pensamiento es hispanocentrado y que no lo deja ver más allá de la realidad española. Es justo así como la filosofía desde la historia universal de Hegel es una linealidad que se remonta en el génesis de la antigua Grecia. Pero ¿qué hay de la antigua América? Aquella en la que se forjaron civilizaciones y pueblos de gran magnitud. La irrupción en nuestro continente no significó el fin de las tradiciones ancestrales epistémicas. Su permanencia fue constante con el tiempo. El conocimiento de los pueblos originarios ha mantenido su complejidad simbólica y la han resignificado de acuerdo a los requerimientos de las circunstancias, es decir, no son pueblos atrasados, sino al contrario, se mantienen al día y actualizan su vida de acuerdo a su realidad. Los tojolabales no buscan suprimir la realidad hispanoamericana, ya que esta denominación sigue siendo vigente y muy bien empleada. Incluso es el español el que permite la intercomunicación entre aymaras y tojolabales, entre wixárikas y purépechas, entre pueblos originarios que hablan distintos idiomas, y que justamente el español es el
con el que todos se pueden comunicar debido a la diversidad de estos idiomas. En otro poema tojolabal escrito por un joven dice lo siguiente: en este mundo digo, iguales son los cuerpos, hermanos, somos todos de una humanidad. La experiencia de este joven en el hospital le hizo reflexionar que el cuerpo puede unirnos a todos. Quizá el personal del centro de salud no le entendía nada si él hablaba en tojolabal, pero todos tenemos un cuerpo y todos somos humanos. Las comunidades indígenas han aprendido el español por convención comunicativa, pero también les toca a ellos, a los hispanoamericanos, el mismo aprender la lengua que es la nuestra. Hermanos, pues seremos. La filosofía tojolabal no pretende subordinar el pensamiento occidental ni responderle al opresor con las mismas dinámicas excluyentes que se han usado. Más bien su contrahegemonía radica en la nosotrificación antropológica. Al respecto, Sea podría decirnos que el occidental ha hecho de su propia humanidad el índice negativo de la humanidad de los otros hombres. Los otros hombres, por el contrario, no aceptan esta idea y proclaman la propia. El humanismo de una filosofía que concede humanidad a todos los hombres, incluyendo a los deshumanizados occidentales. Esto quiere decir que la lucha de los tojolabales es de todos los subalternos por un reconocimiento epistémico y de humanización de todos los pueblos, sin importar tu origen, sin importar tu etnia. Hay que humanizar justamente incluso al deshumano occidental, ¿no? En palabras de Sea. La filosofía hegemónica excluyente del Estado está sostenida por una verticalidad estructural. Los tojolabales hacen algo distinto. Su praxis política es horizontal. Es decir, ya no es el mandar tomando el poder, sino es el mandar obedeciendo. La horizontalidad tojolabal, según el testimonio de Lenkershoff, está basado en un sistema de asambleas comunitarias que suelen ser caóticas. En ellas todos hablan al mismo tiempo y a los ojos de un extranjero parecería todo un caos, desordenadas, pero realmente es que son muy ordenadas y tienen una finalidad y tienen una estructura que es caótica, pero que no dejan de ser ordenadas caóticamente, ya que entre la comunidad pues existe esa convención porque todos tienen algo que decir. Cuando ya todos han expresado lo que tienen que decir, pues ahora sí es momento de callar y escuchar al vocero, pero se escuchan las voces de todos escuchan las voces de todos con una estructura de asambleas comunitarias. Los voceros simplemente son los portavoces de los acuerdos ya consensuados por toda la comunidad en lo que esté de acuerdo que se va a hacer. Esto quiere decir que una persona no es la que va a tomar la decisión por ella misma, sino que simplemente es la encargada de decir lo que ya se decidió entre todos. Para esto hay que tener muy presente la autocrítica que menciona Lenkershoff, la cual se distingue por ser la vértebra estructural en el tejido de la comunidad maya. El motivo de estas asambleas es para hacer una revisión de las tradiciones. Esto quiere decir que se pone en discusión el comportamiento cotidiano y se pregunta qué tan vigentes siguen siendo sus anteriores acuerdos. Los tojolabales saben que todo cambia y se comprometen a cambiar junto con el todo. La crítica y la autocrítica son los presupuestos para poder filosofar. Los tojolabales evidentemente tienen una capacidad filosófica, aunque los temas de su filosofar no sean ni deban ser idénticas con la ontología, epistemología y disciplinas relacionadas del filosofar griego. La obra de Carlos Lenkershoff es un aporte de gran magnitud para la historia de la filosofía en Abya Yala. Vimos que el pensamiento de Salazar Bondi es hispanocentrado, mientras que la condición filosófica de los tojolabales exige el reconocimiento de su autenticidad epistémica. En Lenkershoff vemos la secularización de un pensamiento originario de Chiapas. Es portador de una de las muchas comunidades del continente que transgreden a través de la contrahegemonía. Nombrar Abya Yala a nuestro continente rompe con las categorías políticas, lingüísticas y económicas hegemónicas excluyentes. Estas tierras no tienen un dueño, un propietario, no son ni de Colón y no son ni de Américo Vespucci. Son las tierras nuestras, las que no son de nadie, pero en la que todos tenemos nuestro hogar. La hispanización y el eurocentrismo son fenómenos de colonización que pueden ser desagraviados a través de la nosotrificación. El primer paso sería reconocer, como se ha hecho en Bolivia y en Ecuador, una
plurinacionalidad de los estados latinoamericanos, y lo próximo sería el ser políticamente congruentes con dicho reconocimiento, es decir, que no solamente queden palabras, sino que el reconocimiento sea realmente tangible, que las políticas públicas realmente reconozcan el papel que tienen los pueblos originarios en la economía, en la política e incluso en la filosofía de los países. El transcurrir de la historia con la fortaleza de las reivindicaciones subalternas se encamina hacia la asimilación cultural de todos nosotros. Nuestra antigua Abya-Yala, la ancestral, está situada antes de 1492, pues a partir de esta fecha comenzaron a conformarse nuevas realidades en este continente, y podemos hablar entonces de una Abya-Yala colonizada, de una Abya-Yala mestizada, de una Abya-Yala del siglo XX y de una Abya-Yala del siglo XXI. Abya-Yala se refiere al lugar de los descendientes de todas las migraciones del mundo, es decir, desde los originarios de aquí, también los africanos traídos en condición de esclavitud, los asiáticos, los europeos, etc. Esto quiere decir que no importa si eres inuit, gaucho, tojolabal, hispano, afro, pachuco, chicano, jarocho. Abya-Yala de sur a norte es el mundo donde caben muchos mundos, al que se refiere el subcomandante Marcos al vocear el pensamiento político de los zapatistas. Y recordemos que los zapatistas son los pueblos celtales, tzotziles, tojolabales y choles. Carlos Lenkersop tuvo que salir de las manzanas en 1993 cuando la guerrilla comenzaba a intensificarse en el suroeste mexicano, ya que eran las vísperas del levantamiento armado del 1 de enero de 1994 que dio como consecuencia el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido por su autonomía política contrahegemónica. Aunque Lenkersop ya formaba parte de esta comunidad y ya se había nosotrificado, jurídicamente él era extranjero, no podía arriesgarse a ser deportado a Alemania si llegaba a ser detenido dentro de la selva lacandona y más dentro del movimiento zapatista. Por lo tanto, junto con su esposa Gudrun Lenkersop decidieron trasladarse a la Ciudad de México a trabajar en el Centro de Estudios Mayas de la UNAM en Ciudad Universitaria. Su labor intelectual académica estuvo dedicada a que eran portavoces del conocimiento tojolabal que adquirieron tras 20 años de vivir en las manzanas. Carlos Lenkersop lo hizo desde la filosofía y Gudrun lo hizo desde la historia. Un filósofo y una historiadora que vivieron en las manzanas durante 20 años. Es a través del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM que Gudrun y Carlos lograron hacer una obra muy extensa sobre los tojolabales a la cual tenemos acceso cualquier persona. Es decir, que ambos visibilizaron el pensamiento tojolabal, mientras que el subcomandante Marcos, hoy subcomandante Galeano, se adentró con las comunidades zapatistas para participar en el movimiento militar de este ejército zapatista. Gudrun y Carlos no abandonaron a su comunidad, sino que simplemente decidieron luchar desde otros espacios, ya que si se quedaban pues era muy posible que si eran detenidos pues los deportaran a Alemania y los alejaran aún más de la comunidad. Esto fue Filomimixecua. No olviden darle like, suscribirse, ponerle a la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos, resistencia para la disidencia. Chao.